verdad no sabes leer? Oh, eres tú. ¿Cuánto tiempo? He venido a por la parca. ¿Qué piensas hacer con eso? Voy a salir de caza. ¿Qué vas a cazar? A unos frikis de Jesús. El Putre Podcast. Putre, cutre, caña. Disponible en Spotify e iVoox. ¿Vas a dejar de mirarte las uñas para grabar el podcast o...? Sí. Vale. Pues... grabando un día más, un día menos, en el peor podcast que existe, en el Marea Nocturna Mal. Este podcast de los cutres, los paupérrimos, los vomitivos, los pulp y los punk. Hoy estamos haciendo más hoy honor al cutrería del podcast, porque estamos grabando en la cama. Ese es el nivel de pereza. Estoy aquí con Margarita Regalado, con mi querida esposa. Que ya hacía tiempo que no salías en un podcast, me parece, ¿no? El último en el que saliste, ¿cuál fue? ¿El de Nosferatu? Sí. Nosferatu. Y es la primera vez que explicitas la relación. No, lo que pasa es que no te los escuchan los que no sales tú. Pero no. Hoy vamos con un podcast que para mí es muy especial, que es para mí hablar de uno de mis libros favoritos de siempre y uno de yo creo que una de las mejores autoras de mucho tiempo, de hace mucho tiempo, en plan, es Sí. de las mejores autoras en mucho tiempo. Sí. Que es Ella dijo destruye, de Maria Bulkin. Bueno, es un libro de relatos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de Bulkin, vamos a hablar un poquito de su estilo, después vamos a coger los dos relatos y los vamos a defenestrar un poquito, ¿de acuerdo? Bien, Bulkin es una mujer de una producción literaria sorprendentemente pequeña, Sí. para la calidad que tiene. Hablamos de publicado, obviamente no hay ni puta idea de qué coño habrá escrito esta mujer y que tendrá guardado en el cajón de su casa, obviamente, ¿no? Pero bueno, obviamente es una persona con estudios que sí que ha publicado cosas a nivel... ¿cómo decirlo? A nivel artículo profesional, ¿no? Y a nivel académico. Claro, esa Publicado- es la idea, a nivel académico, a nivel, no sé llamarlo universitario, no sé cómo... Académico. Académico mejor, ¿no? A nivel académico, efectivamente. Pero bueno, claro, en ficción realmente tiene esta antología. Tiene algún relato más publicado, porque esta antología al final han recopilado relatos que ha publicado en revistas, antologías diversas, más un extra especial solo para esta antología. Y aparte ha publicado algún relato más en alguna antología posterior, como el de Little Mutilations y alguna cosa más. Y tiene una novela corta, la de Red Skies in the Morning, que quizás después le hagamos una pequeña mención, porque bueno, ya tendrá su propio podcast más adelante. Margarita dice que sí con efusividad y a poco volumen. Red Skies in the Morning, además, esa fue la que conseguirla fue súper difícil. Porque Sí, fue una no movida. sé cuántos números nada más.
y ahora búscate a ver que haya alguien en España que la distribuya de los pocos números que han sacado. Bueno, no, o sea, no es que tuviera distribución, o sea, no había, o sea, el distribuidor Claro. americano, o sea, tenías que conseguirla que trajeran a España. Pero bueno, ya en el podcast propio ya hablaremos bien de esa novela. Ahora, bueno, vamos a hablar. Nadia Bulkin es una persona, ahora lo veréis conforme hablemos de sus relatos, es una escritora un poco inclasificable dentro del terror. Tiene una manera de hacer las cosas muy representativa del New Weird, que ya hemos tocado en el podcast cuando hemos hablado de Gemma Files, ¿verdad? Y Gemma Files y Nadia Bulkin van como en una cierta misma línea, en una misma corriente. sí, tiene Cada diferencias. Cada Tiene una con sus diferencias, cada una con su estilo. Sí. Ya lo veremos, cada una con su estilo, pero como que se las podría encuadrar con mucha facilidad en una misma corriente. Pues mira, te tiro de la lengua y tiramos por ahí, porque cuando hablamos de Gemma Files, a mí me parece que hay cosas que son tremendamente representativas de lo que es ella a nivel escritora. El creepypasta, lo que sería el cine, el cine, la metaficción, cuando estamos hablando de incluso paranoia existencialista con el tema de Los Ángeles, cuando estamos hablando de la concepción de la propia persona y de la mujer en el mundo, son cosas que son características, yo creo, muy claras de la literatura de la Files. Sí. ¿Cuál dirías tú que son características generales, aunque después vayamos a lo específico, de la literatura de la Nadia Bulkin? Si tuviera que hacer como una especie de mood board, Asia. Además, Asia, pero ya no necesariamente la Asia más conocida por Occidente, como puede ser China o Japón. No, ella te mete Tailandia, te mete Vietnam, te mete Indonesia, te mete, sobre todo Indonesia, te mete mucho de esa Asia que conocemos menos en Occidente. Ella también tiene temas muy interesantes de, por ejemplo, de, ¿cómo decirlo? Cuestiones sociales que en la cuestión en Gemma Files a lo mejor las cuestiones sociales se vean a lo mejor como más al nivel de la persona, de la discriminación y tal, pero a lo mejor en Bulkin se ven más a nivel institucional, se ve más tema de dictaduras, tema de reyes, de imperios, de política nacional e internacional. Que claro, es que Nadia Bulkin, cuando te enteras de que nació en Indonesia y de que es politóloga, todo tiene sentido. Tiene muchísimo sentido toda su escritura porque son temas muy, muy presentes. También, por ejemplo, Bulkin tiene una escritura que muchas veces tiene muchas imágenes casi sinestésicas, sino plenamente sinestésicas, y que son muy potentes. Y que a veces incluso te cuesta como entenderlas, incluso tienes que leértelo un par de veces para enterarte de qué te está diciendo, a qué se está refiriendo. Porque a lo mejor sí, emocionalmente te transmite lo que es, pero a lo mejor es que también te está transmitiendo una imagen y esa imagen no la estás pillando porque es tan sinestésico. Files, por ejemplo, tiene imágenes, por supuesto, como todo escritor, pero las suyas como que eran más directas y a lo mejor Bulkin es más abstracta en ese aspecto. Y también había, claro, hay veces que ciertas cosas de Bulkin te las tienes que leer dos veces, ya sea por cosas culturales, que a veces es verdad que son culturas a las que ella referencia, es muy interesante que ella habla de culturas que por mi parte, por ejemplo, apenas conocía, y hay veces también que sus tramas son mucho más complejas de lo que parece. Te empieza con una cosa y luego se va volviendo más complejo, te va explicando cosas que resulta que hay debajo, y a veces es que te tienes que leer el párrafo dos veces o el relato dos veces para de verdad entenderlo. En ese aspecto Files me parecía más directa, que sí que hay mucho misterio y hay mucha complejidad, pero era como más directo el estilo de Files, y el de Bulkin es más complejo y más indirecto, entonces eso ya lo que te apetezca según el día.
Yo creo que lo has resumido bastante bien. Ya por dar un pequeño apunte, sí que creo que son 3 puntos principales los que representan a la Vulkin, que por un lado es el tema de Asia, como tú has comentado. Por dar algún apunte un poco más específico, su padre es javanés, creo que se dice, y ella se cría en Indonesia de pequeña, y eso tiene una influencia absolutamente abismal en su literatura, aunque después ya se mude juraría ya es a Estados Unidos, pero su madre es estadounidense. Me parece que está ya como por la zona de Washington viviendo, me parece. Sí. El tema de la política, de la dimensión política, creo que lo define muy bien. Vulkin va a lo general. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y tiene un máster de posgrado de Política Internacional. Y se dedica a las ciencias políticas, vaya. Con lo cual, y eso se nota muchísimo en su literatura, es terriblemente palpable, precisamente como lo ha explicado Margarita. Tampoco me voy a dar mucho más aire. Y después el tema de la mujer tiene tremenda importancia, reflexiona muchísimo sobre la posición de la mujer en la sociedad. Y sobre todo se nota una cosa que siempre es una alegría, que es una absoluta puta friki. Si la seguís en Letterboxd, sabéis que la tía pone una película casi al día. Y Lovecraft. Y bueno, Lovecraft, sí, es muy fan de Lovecraft, se nota muchísimo. Tiene sí. No solo su estilo y sus historias ven de Lovecraft, sino que tiene más de un relato en esta antología que es directamente un homenaje a Lovecraft, de sus propios códigos, ya lo hablaremos, pero es terriblemente fan. Modernizándolo y lo que tú quieras, pero se nota muchísimo que le encanta. Así que si no tienes nada más que añadir, entramos ya a los relatos. Ha sentido con entusiasmo. Bien, el primer relato es Zona de Convergencia Intertropical. Este es un relato potente para abrir la antología. Es un relato terriblemente emocional. Es muy Vulkin. Es una historia muy, muy emocional, muy, muy personal, que es algo que volveremos a este concepto muchas veces. Es precisamente, conecta con algo que tú habías estado hablando antes, que es una historia de una dictadura, en realidad. Sí. Y de un golpe de estado por parte de un general del ejército. Que te está... Por eso digo, es muy Vulkin, porque ya como 2 de los grandes rasgos de Vulkin, que son, varios de los grandes rasgos de Vulkin, como es Asia, y esa Asia menos conocida por Occidente, porque te dan a entender como que es como Indonesia o alguno de estos así al lado. No llegan a especificar. Claro, no te lo llegan a decir, pero te está dando la zona más o menos como que es esa. Y luego la política a nivel sistémico, a nivel de es que es un general del ejército, que es que está planeando y acaba dando un golpe de estado y acaba convirtiéndose en el dictador, básicamente, de esa nación. Y luego también aparecen, por supuesto, esas imágenes, esas metáforas como más indirectas, que a lo mejor te las tienes que leer 2 veces para entender la imagen que está viendo el personaje, porque lo que te ha transmitido ha sido lo emocional, y tienes que leértelo 2 veces porque es muy, muy abstracto, muy sinestético. Para mí este relato es muy, 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 muy Vulkin. Sí, además me gusta porque la parte de la política queda en un segundo plano, porque al final es un telón de fondo para una historia emocional de un padre que va a perder a su hijo. Que es muy potente. Y además todo aderezado con el rollo weird, porque no olvidemos que este dictador es inmortal porque hace una hechicería extraña y necesita un sacrificio humano para terminar el conjuro. O sea, aquí ya te está presentando un poco este universo extraño que para mí me parece un buen relato porque es una puerta de entrada a lo que acaba siendo eso, el mundo sobrenatural extraño que Vulkin presenta y que ya se termina de abrir en el siguiente, que es las 5 etapas del duelo. O sea, el primero me gustó, pero a mí este es el primer relato de Vulkin que yo le digo, hostia, eso es una maravilla. Es literalmente las 5 etapas del duelo, contadas a través de una familia que vive encerrada en una casa porque hay una especie de infección que podrías llamarlo fantasma, zombie, vampiro, todo a la vez. Es una especie de infección que levanta a los muertos de la tumba
Y de Pero- hecho es un mundo en el que eso te lo Sí. dan como Como por lo más sentado. normal. Sí. Te lo dan como lo más normal, incluso te dicen, no, porque el padre de no sé quién, un amigo de la prota del colegio, el padre trabaja en el ministerio de no sé cuánto, que es el ministerio que se encarga de los muertos, de cómo en este mundo funciona la muerte, cómo funciona, qué hacen los espíritus, qué pasa con ellos. Sí, porque es como que les salen como unas manchas rojas y empiezan como a contorsionarse. De hecho, recuerdo perfectamente la escena de la hermana colándose por el váter. O sea, como destrozándose para colarse por el váter. Ujú. Es extremadamente potente porque tiene toda esa dimensión emocional dándote por hecho que tú entiendes las normas de ese mundo. Es un relato en el que empieza a aflorar body horror y momentos, pero siempre se respira en este relato en particular y en la literatura de Vulkin en general como una nostalgia, una pena enorme por todo lo que se ha perdido. O sea, ya sea a un nivel más personal o a un nivel más social, más general o una mezcla de los dos. Siempre se respira un poco eso, ¿verdad? El duelo es verdad que es muy, muy frecuente en los relatos de Vulkin. Ese algo perdido, ese dolor por ese algo perdido. La verdad es que se repite en los relatos. Ya te digo, además, aquí ya empieza otra cosa que me encanta de esta autora, que es terriblemente original en lo que cuenta. O sea, es que nunca he visto nada como las 5 etapas del duelo. Ese mundo, ¿qué es eso? O sea, que no son fantasmas, ni zombies, ni vampiros. Son una cosa completamente nueva. Muy difícil de... Muy difícil de clasificar. Como ella misma, ¿no? Después hay otra historia que... Y cuando fue mala. Sí, es Eso quizá la es, más alegórica, quizá... Eso es, hola, me llamo Nadia Vulkin, me gustan las pelis de terror, porque es la idea de la chica final. La Final Girl, ¿no? Y jugando con ¿y qué pasa después? Sí. Y la verdad es que sobre todo la segunda vez que lo he leído, habiendo visto ya también más obras que referencian y juegan con esos clichés del terror, la verdad es que llega un punto que es divertido, porque es que te está hablando de todos los clichés del terror, pero te está hablando del qué pasa después. Sí, dos clichés del slasher, ¿no? Es a muy pequeña escala, es casi su propio Cabin in the Woods. Sí. Pero a la vez es un relato que habla muchísimo de la posición de la mujer en el... ¿De la mujer en el terror? Sí. También toda la idea de... Es que ella es la chica final porque ella no es una promiscua. Sí. Porque la otra amiga se fue al granero con su novio. Ahora tenemos aquí a Junke, que ha decidido unirse a la grabación, subiéndose a la cama. Junke, por favor. A ver, deja que se tumbe, deja que Pero sea, ¿no? coja asiento. Toma asiento, Junke, toma asiento. A ver. Ay, toma asiento. Es que claro, pues él quiere también formar parte del podcast. Sí. Y hoy está muy calladito, pues quiere formar parte de... A él le gusta más Files porque se comió el libro. Sí. Lo mordió. Pero... Fue muy gracioso que cuando conocimos a Files le pudimos decir a nuestro perro le gusta mucho tu escritura. O por lo menos el papel en el que está Por impreso. lo menos el papel. Es que además fue cuando la semana antes de ir para allá, para el festival. Fue rollo la semana antes. Y de pronto Celsius. llegamos un día y está el libro que le falta un cacho de una página y nosotros. Menos mal que era de las últimas páginas que lo que pone es. Este libro fue. Sí, hecho, la contraportada no sé también qué, se la comió. ¿Verdad? Le gusta Cabrón. mucho la Files. Pues sí, volviendo a cuando fue mala, sí, a mí me recuerda a... Quitando el humor, porque Vulkin no es una persona especialmente graciosa, es el... Al menos su literatura. Pero a mí me hacía gracia el ese- hecho de que fueran todos los clichés. Sí, pero juega con ellos con mucha seriedad. claro. Y habla mucho del tema del trauma. Sí. Muchísimo. Pero es su propio Cabin in the Woods, hablando precisamente eso de la promiscua, de la... No juega de la misma manera, pero bueno, está ahí, ¿no? La idea. Otro tema que me parece súper interesante es la empatía con el monstruo, Sí. que es otra cosa que volverá en ciertos relatos. Y el cómo la chica se identifica con el monstruo. Sí, al final es el encontrar, es el perdonarse un poco también, Sí, ¿no? Porque al final sí, el sí. monstruo es ella, como se ve al final, ¿no? Sí.
Yo creo que hay ahí también algo, ¿no? La empatía con el monstruo, que es el horror de uno mismo, ¿no? El horror de ser mujer, ¿no? El horror de... Eres mala porque eres promiscua, eres mala porque no sé qué. Y eso se ve representado con esta especie de monstruo murciélago terrible, ¿no? Y aparte es un buen slasher. O sea, lo tiene todo, o sea, da para una peli entera. Luego está el de Solo la unión salva a los condenados. Este es el más Files. Porque va de un creepypasta. Sí, va de un creepypasta. Pero es muy interesante que te empieza también, como yo ya decía antes, los demás han sido como más directos en cuanto a la trama, pero en este, la trama te empieza de una manera, que es un poco la idea del creepypasta que están circulando estos protagonistas, pero luego te tira de otro lado, porque en principio te ponen, no, es que es el fantasma no sé cuál, pero es que ahora te empiezan a decir, es que no es el fantasma, tío, es que es otra cosa. Y al final todo tiene sentido, porque ha estado ahí desde el principio, pero este relato en concreto juega mucho a confundirte, a ponerte una cosa delante pero que la realidad sea otra. Juega con eso varias veces y me parece muy interesante el cómo lo hace, y el cómo también acaba hablando de los orígenes, de los mitos fundacionales, de la familia en el sentido del origen, y de cómo huyes en ocasiones, cómo intentas huir o no lo consigues o tal, de ese origen, de esas raíces que pueden llegar a ser anclas, que pueden llegar a anclarte. Además es interesante que tiende una mano, no sé si lo ves tú así, tiende una mano entre el creepypasta y la leyenda, digamos, tradicional. Es como que el folk horror le tiende la mano a internet como si fuera su heredero, ¿no? De la gran leyenda urbana, ¿no? Sí, sí. Que al final los creepypastas no son más que... La versión de actualizada de, yo qué sé, del Sacamantecas, del Coco, ¿no? Es un relato que además es muy interesante porque, bueno, parte de la historia de estos chavales y tal, y vas siguiendo, en realidad es paranoico y es confuso porque lo sigues desde la perspectiva de unos chavales que no tienen ni puta idea de qué está pasando y que se han metido un poco en un rollo chungo sin entender realmente a qué se estaban enfrentando y qué estaban haciendo. Aquí yo creo vuelve a beber de los slashers, vuelve a beber de ese Scream, de ese destino final, solo que llevándosela a un terreno muy muy personal, porque al final todos los relatos de Vulkin son muy introspectivos, hacen una buena cartografía del alma de los personajes. No quiero que la encuadréis porque os llevaréis una idea incorrecta de ella. No es una autora de traca, por mucho que esté referenciando yo a slashers o a pelis de terror y tal, no es una autora de lectura rápida. No es que se haga lento, pero es mucho más introspectiva y mucho más triste lo que cuenta siempre, la atmósfera de lo que cuenta, incluso cuando los personajes que al principio se lo están pasando bien y todo parece guay. E incluso al principio hay una atmósfera como de que algo muy triste va a pasar o de que te lo están contando en retrospectiva. Y conforme vas conociendo a los personajes, todos también han perdido algo. Te va hablando de cómo todos han perdido algo. Sí. Y eso, que al principio, claro, parece que son una cosa y luego resulta que son otra, los propios personajes. Y eso también es muy interesante. Sí, tira por otro lado. La verdad es que es un relato que me parece muy interesante cómo juega a eso de te pongo una cosa y te crees eso, pero resulta que es otra. Sí. Totalmente. Además eso, jugando con esa perspectiva, pues lo hace guay. El siguiente, para mí, es uno de los mejores relatos que he leído en general. Es una locura lo que hace este relato, que es Pug el Hueso. Muy asfixiante, muy desagradable, en mi opinión. Para bien, te sabe crear una atmósfera muy asfixiante y muy desagradable, porque esa es la realidad que está viviendo la protagonista. Yo mataría por hacer un corto o una peli de esto, de Pug el Hueso. Es absolutamente increíble. O sea, Pug el Hueso te está contando una historia social. O sea, te está hablando de limpieza étnica. Sí.
de una manera tan descorazonadora, porque no te está hablando de asesinatos, de un gobierno militarista, no, te está hablando de cómo la burocracia puede hacer una limpieza étnica. Y de la discriminación a nivel sistémico, a nivel, por ejemplo, en este relato se ve mucho a nivel espacial, de cómo a ciertos grupos se los limita a ciertas zonas, en ciertas condiciones. Claro, pero eso quizá, a mí la parte que me perturba de verdad es la parte en la que la chica tiene que hablar con la de recursos sociales, esto de, ¿cómo se llama? Servicios sociales. Servicios sociales. Esa parte es absolutamente terrorífica, porque eso podría pasar aquí, tal cual. O sea, se lo lleva a través de te cuenta una historia de eso, una historia de limpieza étnica que podría pasar aquí, tal cual. Además, los protas son como gitanos, ¿no? O sea, no se dice, no son una etnia real, ¿no? Pero, o sea, o no se dice la etnia, creo que no son de verdad. Sí, igual la meto la pata. Yo creo que son ficticios. Sí, pero son como sí. Gitanos, ¿no? O bueno, gitanos o lo que sea, es que es cualquier grupo minoritario. Sí, es bueno, que pero dan ese... Gitanos o rohingyas o quien sea, es un grupo minoritario. Eso es una minoría étnica que está sufriendo una limpieza étnica, que está sufriendo una discriminación sistémica. Pero además de una manera tan poco violenta, como si fuera sin querer casi, ¿no? Aunque después se ve bastante claro que está hecho como medido perfecto, ¿no? Sí, sí. Pero se hace como tan banal, esa es la palabra. Es como que el fin de todo lo que ellos son, y pasando por muchísimo sufrimiento, porque la protagonista está jodidísima, porque está luchando por la custodia de sus hijos, porque no quiere que la traten de loca, y no tienen dinero y no sé qué. Sí, que además... Y todo eso de una manera tan banal, como si su vida y todos esos problemas, esas cosas tan terribles que está viviendo, y esas cosas que lucha por cada mañana para levantarse, no importaran nada. Porque no es nada en el gran engranaje de las cosas. Y porque hay también mucho de que no la creen y de que cuestionan que ella esté diciendo la verdad, cuestionan que esté siendo sincera, que esté colaborando siquiera. Le dan como a entender, oye, es que no estás colaborando, es que no vas a conseguir nada, te vamos a quitar a tu hija porque es que y no te la vamos a devolver porque no estás diciendo lo que queremos que digas, porque no estás comportándote como queremos que te comportes. Y además todo esto con el aderezo de uno de los monstruos más chulos que he visto yo en un relato, que es el Pugelhueso como tal, esta especie de amasijo de esqueletos que absorbe, o sea, como que te chupa por dentro. O sea, es terrorífico, ¿eh? Sí. Al principio me sentía inclinado a decir que es un vampiro, pero no es un vampiro, es como el Blob. Es una masa de cosas informe. A ver, nunca te lo llegan a describir del todo bien. Como el chupacabras, pero no chupacabras. No, pero es como una masa de esqueletos, de muertos. Y además te da a entender de que el gobierno lo ha creado, lo ha puesto ahí, o lo ha descubierto y lo ha puesto ahí para que se los vaya comiendo. Sí. Es terrorífico, es el Blob, es la cosa, es algo así informe que se mueve. O sea, es absoluta. Y la atmósfera que tiene de la ciudad esta subterránea... De verdad, parece que se les va a caer el techo encima en cualquier momento. Es una cosa increíble. Increíble. Ahora. Después tenemos el de Cabra Roja, Cabra Negra. Muy influenciado por la cultura asiática. No sé si quieres comentar una cosilla. No sé si en la grabación se oirá, pero es que Jun, que está chupando con mucho volumen, y está chupando la colcha. Eso es la colcha, creía que eran sus patas. Yo también lo creía. ¡Yo! No te chupes la colcha. ¿Puedes no comerte mi cama, por favor? Como yo la tuya. No se la va a comer, simplemente la va a chupar. Bueno, porque por algo se empieza. Le gustará cómo huele. Bueno, la de Cabra Roja, Cabra Negra, me gusta cómo está muy metido desde el primer momento está metido en la cultura. No te dicen nunca dónde exactamente, tampoco creo, pero bueno. Es muy asiático. De asiático y además del Asia musulmana. Que eso también es súper interesante, porque nos creemos que Asia es China. Sí. Y que China es gente que come arroz y yo qué sé.
No, es que Y- Asia es 1.000 millones de cosas y una de ellas es musulmanes. Como si no fueran 40.000 etnias en 40.000 países que se odian todos entre ellos. Bueno, pero en Europa también nos odiamos todos entre nosotros. Sí, por supuesto. Pero bueno. Es una buena... Nunca había pensado que teníamos tanto en común. También somos 40.000 etnias de 40.000... Pero creo... No, mentira. Aquí somos menos gente. Somos menos... Pero también creo que somos menos diversos. Mm. Porque tú te vas a Asia y ves un coreano, un japonés, un vietnamita, un tailandés, un indonesio y un indio. Y son gente muy distinta. Incluso dentro de la propia India ya podrías sacar ahí cosas. Pero tú te vas aquí a Europa y es verdad que el sur y el norte son muy distintos. Pero después, ¿qué diferencia hay entre un holandés y un alemán? No tanto, Poca. en realidad, ¿no? Los holandeses. O entre un español y un No, italiano. No tanto, en realidad. Pero que, claro, Bueno, que volviendo un una poco de al relato. las gracias de Bulkin es que al público occidental le abre los ojos a una realidad asiática mucho más compleja y mucho más amplia de lo que muchas veces desde Occidente somos conscientes. Nos creemos que Asia es... Y no, es 3.000 millones de cosas. Y entonces pues aquí también te va hablando de eso y desde el principio te mete en esa atmósfera muy bien. Es también una atmósfera así de misterio y de agobio, de asfixia, de... Un poco como fíjate tú, como Los Otros, La casa de los otros, que era una asfixia constante. Era que estaba Sí, más o menos. todo sí. así, parecía que las paredes se te iban a cerrar. Pues aquí también hay mucho de eso. Y además todo el tema de la cabra esta que da todísimo el mal rollo desde Sí, el primer momento. La imagen de esta deidad caprina extraña, de este espíritu oscuro, creo imágenes muy, muy potentes. Además, estaba como muy contado desde la perspectiva de niños, que es algo que se vuelve un poco, pero no mucho en realidad en su literatura, y es muy curioso porque no lo hace nada mal, la verdad. Y mucho también de esos niños dentro de una cosa que también he visto, por ejemplo, en el nuevo libro de Files, Que no hablaremos mucho porque le vamos a dedicar un putre podcast más tarde o más temprano. pero que es que en Files se ve, pero en Bulkin, por ejemplo, se ve de manera repetida en este mismo libro de relatos, que es cómo la típica frase de los pecados de los padres los pagan los hijos. Sí. Esto se ve mucho se ve varias veces, de manera un poco más indirecta, pero en el mismo primer relato ya se ve cómo es la hija la que paga por el padre, al final. Que realmente no es porque necesariamente en este caso el padre haya hecho explícitamente algo muy... No, pero es la hija la que paga. Y esto se va repitiendo, el cómo los hijos pagan los pecados de los padres. Esas deudas, ese trauma intergeneracional, eso es una cosa que se ve. Y aquí, por ejemplo, lo de las cabras, es que se menciona, se dice, hay una parte en la que llega como el abuelo de los niños y se pone a discutir con la que es su nuera, dice algo así como, me dijiste que la cabra no les haría nada. Y el hombre le responde algo así como, la cabra lo único que me prometió es que yo tendría nietos. Como que te da esa cosa de, es que hay aquí una deuda intergeneracional, un trauma intergeneracional. Un trauma intergeneracional como el que también hemos mencionado, Empuje el hueso, porque Sí. es toda esa limpieza étnica, al fin y al cabo, es un trauma intergeneracional. Eso no empieza de la noche a la mañana. Y Esto solo no- la Unión Salva a los Condenados también lo tiene. Claro, y también te da a entender, oye, que esto no ha empezado ayer, que esto empezó hace ya mucho tiempo, de manera más sutil, lo que sea. Sí, y otros relatos que tocaremos después también tocan eso clarísimamente. Sí, sí. También tiene, o sea, Sí, la también sensación de aislamiento total que tiene esa casa, la Mm. sensación de que incluso cuando la cabra no aparece, su presencia, o sea, la idea de que está ahí mirando es súper palpable. Notas casi el peso de la mano durante todo el rato. Luego cuando recorren esos pasillos de la casa y miran por la ventana. Esas imágenes las tengo yo muy, muy claras. Vale, vamos a tocar ahora un relato que es un poco bastante diferente al resto, sinceramente. Y tengo algunas opiniones encontradas con él. A ver qué te parece a ti. Pues mi favorito. ¿Es tu favorito? Sí. No me toques las pelotas. Es mi favorito. ¿Cómo coño va a ser este tu favorito? Es mi favorito. Vete al carajo. Es súper reflexivo. Es 7 minutos en el cielo. Y te mete, desde el primer momento te mete y te engancha. A mí me mete y me engancha. Me mete ahí en esa atmósfera, en ese personaje.
y me engancha y quiero seguir leyendo y me fascina cómo es capaz de crear una atmósfera tan de misterio y de terror y una... Pero este no es terror. A ver, no es terror, Es pero ¿cómo podríamos denominarlo? Un pequeño apunte. Es simplemente la historia de una chica un poco extraña y de qué le va pasando en la vida en realidad. Y de sus ¿no? reflexiones Sí. girando en torno a un pueblo que hay al lado del suyo que sufrió un accidente que mató a todo el mundo, una planta química o algo así. Sí. Y cómo va como reflexionando acerca de ese pueblo y su relación con ese pueblo a lo largo de los años. Es el único relato que no es sobrenatural de toda la... No de tiene toda la nada antología. sobrenatural, no tiene nada en todo el relato que sea sobrenatural. Es todo costumbrista en ese aspecto. Sí. Y aún así te va creando una atmósfera y un misterio y una pena, un duelo, como ya hemos dicho antes, un duelo por Además, algo que aquí también... el tema intergeneracional que tú Ujú. hablabas vuelve Sí. aquí. Es casi el tema central. Sí. Yo que está aquí tumbado junto al móvil. A veces se rasca y mueve la cama y crujen un poco los muelles. Y parece que estuviera haciendo otra cosa, pero se está rascando. Ahora mismo está boca arriba siendo acariciado. Está muy, muy feliz siendo acariciado. Él no se ha leído el libro, él no sabe leer. Estamos en ello. Intenté una vez leerle un libro de García Lorca y ¿Y su se lo respuesta comió? fue intentar comérselo. Lo bordeó, ¿no? Le pegó un bocadito, pero no dejé que se lo comiera. Se relame volviendo pensando en al ello. relato. Es mi favorito. Es súper A mí es que me parece que no- siniestro y tétrico. O sea, y- crea como una atmósfera, como tú dices, de pena, pero me parece que no lleva nada. Está solo reflexionando sobre la pena, pero creo que no hace nada con esa reflexión. La reflexión es muy potente, pero creo que no hace nada con esa reflexión. De hecho, ¿el final cuál es? Es que ni me acuerdo cuál es el final. Es que el final es que la chavala, que ha tenido una vida dura y una vida de alcoholismo, de tal, llega a un punto en que se va a pasear, en plan, tiene ya a lo mejor 30 tacos, y de cuando en cuando se va a pasear por el pueblo Sí, como que la abandonado. confunden con fantasmas. Claro, ¿no? y la gente la confunde con un fantasma. La Sí, porque gente va como habla, tatuada, como de un esqueleto, sí, ¿no era? aparte va tatuada. Y la gente va diciendo, buah, es que yo vi aquí el fantasma de una chica, que no sé quién, buah, es que mi primo vio el fantasma de una chica. Sí, es casi como que esa melancolía la ha convertido en parte de los fantasmas, ¿no? Sí, como que, tú lo has dicho, como que ella misma se ha convertido en una leyenda y en un fantasma en base a esa introspección, que es lo que es, esa introspección que tiene esta chica y esta actitud como de rechazo, pero un rechazo como... No es un rechazo de ponerse a gritar, no es un rechazo de No, discutir, no es es eso. un rechazo de bebo alcohol hasta alcoholizarme y vago por ahí, en plan dejo los estudios a lo mejor y voy por ahí vagando, buscándome a mí misma y veo a mis padres una vez cada 6 meses. Es un rechazo más silencioso, pero no por ello menos cargado de dolor y menos teñido también de incógnita. De decir, ¿qué Sí, no, la atmósfera es muy podríamos- potente. sí, ¿Qué sí, podría vale. ocurrir para que...? ¡Yunque de Dios! Es que se está tumbado y está contra el móvil, está tirándose contra el móvil, tío. Claro, es que... Yunque deja el- Y si le ponemos el teléfono encima, No, se va a mover, se va a se mover. va a escuchar su corazón. No, pero que se va a mover. Que se va a mover, Margarita. ¿Qué te he dicho? Ha tardado. Como si lo hubiera criado. Estás ocupando toda la cama, ¿vale, chicos? Vale, mira, pues vamos Se a pone aprovechar. Carlos el móvil en el regazo y echa Yunque en la cara al regazo de Carlos. Vale, pues Perfecto. vamos a aprovechar porque vamos a hacer una pausa para la recomendación paupérrima de la semana. Vamos a aprovechar esta pausa para ver cómo coño solucionamos el problema. Recomendación de esta semana: Yunque suelta mucho pelo, venid Sí, a no- quedároslo. No, El pelo. no subáis a Martín a una cama, hijo de puta. No tengáis un Martín que se suba a vuestra cama. Y la recomendación paupérrima de la semana es una muy especial, que es la página web de Barbarian Keep.
es una página web que es casi un bastión del antiguo internet. Es una página dedicada a Conan y a Robert E. Howard. Hay un poco de todo, ¿no? Hay desde imágenes y bandas sonoras, hay listas de películas, de adaptaciones de distintas cosas, de libros, de cómics, artículos. Hay es un pequeño bastión en honor a Conan, a Robert Howard y a todo lo que ellos han representado, inspirado y se han inspirado ellos. Es una pequeña maravilla para los que somos absolutamente e imbatiblemente fans de esto, y además es un toque de nostalgia a lo que internet solía ser. Es una maravilla. O sea, si os gusta esto, de verdad que tenéis que echarle un ojillo. Y bueno, os devuelvo la podcast. Claro. A no ser que use a Yunque de... Déjalo, que está ahí quieto. A lo mejor se me muerde los pies, se entretiene. A ver. ¿Qué coño vas a hacer? Vamos a ver, que yo me quede claro. ¿Qué vienes buscando, Yunque? Me chupa la pierna. Eso es porque me quiere. Yo lo que me quiero es morir. Se estira, tira el móvil. En el proceso. Esta es la puta peor crónica Venga, de mi vida. Yunque, túmbate. ¡Quieres estarte quieto ya de la gran puta! Yunque, siéntate, anda. Anda, venga. Estoy aquí con las piernas recogiditas para que te puedas tú echar. Habla ahora más alto porque está el móvil como más lejos. Yunque le huele la cara a Carlos. Yunque. Sí. Bueno. Vamos a ver. Yunque, siéntate, por favor. Recomendación del día. No tengáis un mastín. Se os sube a la cama y no os deja grabar podcast. Yunque, siéntate, por favor. No sé exactamente qué está haciendo ahora mismo. Está de pie sobre la cama mirando hacia un lado. No sé qué. ¿Está buscando para sentarse o le parece que las sábanas están sucias o qué? ¡Vamos, hombre! Bueno, venga, vamos a grabar, ya está ahí. Aquí que haga lo que le apetezca. Sí, habla un poco más alto tú. Sí. Lo malo de los mastines es que como son muy, muy, muy listos... Vale, sí, estoy hablando de ti. Son muy, muy listos. Hacen lo que ellos quieren. Sí, tiene sordera testicular, que hace lo que le sale de los cojones. Escucha lo que le sale de los cojones, ¿verdad? Hacen lo que ellos quieren, lo que a ellos les apetece. ¡Quítame el culo de la cara, perro de los huevos! Porque han evolucionado para tomar decisiones por sí mismos. ¿Qué pasa? Que antes esas decisiones por sí mismos eran... Viene un lobo, el pastor no se ha dado cuenta, voy a ir a por el lobo. Ahora las decisiones son, me voy a subir a la cama. Principalmente porque me sale de las pelotas. Sí. Por favor, estate quieto. Es que le estás dando juego. Mira, Yunque, mira No por le aquí. estoy dando juego, es él el que lo está buscando. Mira por aquí, mira por aquí. Muy No sé, bien. no sé si alguna vez alguien ha tenido un mastín mordiéndole la mano, pero eso es Yo lo entretengo. muy opcional. Es como un niño chico, pero pesa 60 kilos y es cuadrúpedo. Y suelta mucho pelo. Bueno, ya veremos si meto esto en el podcast porque esto está siendo una experiencia lamentable. Corta si no... Sí, porque esto está siendo una experiencia lamentable. ¿Te quieres estar quieto? Mira, pongo una barrera aquí. Barrera anti-Yunque. Bueno, después de la recomendación paupérrima, Y de que Que- Mastín salga al salón. sí, es que hemos aprovechado para hacer un poco de MMA con un mastín. Y esos son sus cartones, ¿no? Espero. Y bueno. Y de que se haya ido como un adolescente enfadado, que es lo que es. Vamos a seguir, que es además el más triste, para mí es el más triste, con diferencia, que es Te quiero, chica. ¿Qué opinas tú de este relato? Cuéntame. Me gusta el tema de la sororidad. Me gusta... ¿Tú crees que esto es sororidad? Sí.
Yo creo que va de dos niñas que son amigas en una situación muy, muy jodida. Bueno, pero eso cuenta como sororidad. Bueno, pero... es hacer un stretch, pero venga, te lo concedo. Y me gusta que trate el tema del bullying, oye, que muy poca gente lo trata. Y me gusta cómo entreteje el tema sobrenatural. Lo entreteje muy bien. Y me parece muy interesante, aunque a mí pues no me gustó tanto No te como el gusta. anterior. Es precioso. Es un relato de una tristeza absolutamente abrumadora. A mí me recuerda en cierto modo a Carrie, no solo por la crónica del bullying, sino por la crónica de contártelo todo a través de en este caso, una segunda persona, una amiga de la afectada en este caso. Que en cierto modo también lo sufre. Habla de Japón, concretamente, que es quizás el más normativo en ese aspecto. De hecho, bebe muchísimo de las historias y de las pelis de fantasmas japonesas. Bebe muchísimo. O sea, esto es The Ring totalmente. Sí. Es Blackwater, es muchas cosas, ¿no? Es cine de terror japonés. Sí. Y mucho de esa tradición cultural en general. Es de una tristeza abrumadora. Va de ese bullying tan brutal que hay en Japón, pero lo adereza con un juego de básicamente como que se tiran maldiciones de fantasmas, ¿no? Sí. Esta es una idea que, por cierto, recoge para Red Skies in the Morning, para su novela. Es una idea que recoge más o menos, no es igual, pero bueno, ahí está. Como te digo, va devolviendo van devolviéndose estas maldiciones y es una chica que finalmente se suicida solo por poder lanzarle una maldición terrible que mate a la bully. Pero no la mata, así que necesita ayuda de su amiga, la que le queda viva. Y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Es tristísimo, es que te invade. Cuando ves por qué se llama Te quiero chica, cuando ves el final que tiene, que es desolador, la injusticia, algo de crítica social también hay, de porque la bully tiene pasta, ¿no? Es una familia de pasta. El cómo te desarrolla lo que son estos adolescentes, que en realidad son prácticamente niños todavía, pero se hacen esas cosas terribles, eso es algo que pasa de verdad. Y esa representación de los fantasmas como un terror que está ahí presente de fondo. Igual que está de fondo Junker rompiendo cartones. Madre mía, pues está haciendo una. Bueno, ahí se entretiene. Es absolutamente... Consejo paupérrimo del día. Si a tu perro le gusta romper cosas, consíguele cajas de cartón que vayan a tirar en una tienda. Sí, está bastante bien. Dicen esto de que los perros a partir del año se ponen como destrozones, pero con lo del cartón no ha roto nada más, en realidad. Es buen chico también. Pero bueno, Te quiero chica estábamos hablando. Y estoy aquí cerquita del micro para que se me oiga bien. ¿Cuál es el siguiente? Sí, bueno, antes sí me gustaría dar algún apunte, como este creo que crea imágenes muy chulas, como lo de que los fantasmas... Un fantasma sonaba como graznidos de gaviota, me acuerdo de eso. Eso es muy guay, es muy guay. El siguiente es uno curioso, que es el de Vida Eterna. Un motel encantado, una habitación de motel encantada. El principio es gracioso. A ver, ella no lo escribe de manera graciosa por fuera, en la forma, pero el contenido es gracioso porque es en una habitación de hotel en la que estuvo un general, en plan, en la que se murió un general así dictatorial y sangriento. Sí, bueno, es como la gente se cree que está el fantasma del tío, pero el fantasma que está es el de una limpiadora que se resbaló y se rompió la cabeza contra el baño porque había un de agua que se salía al agua de la ducha. Y ese fantasma le va siguiendo el juego a la gente que le va preguntando, que le va diciendo cosas, porque la gente se cree que el fantasma que está ahí es el del general y es el de la limpiadora. Además, este no está basado en Asia, ¿verdad? Yo entiendo que sí. ¿Sí? Sí. A mí me da otra sensación, pero bueno, puede ser, ¿eh? Este es curioso, es una historia de fantasmas que en realidad va del trauma heredado, lo que tú hablabas. Sí. Aquí el tema es muy, muy importante, solo que a través de una historia de fantasmas. Tampoco diría que es terror. Y te habla también de todo el tema de
de esta violencia dictatorial, de desaparecidos, ya no solo de guerras, sino de desaparecidos, de gente a la que se llevan un día y ya no sabes nunca qué es de ellos. Sí. Y ya nunca te dan un cadáver siquiera que enterrar. Se habla también mucho de eso, de las listas de desaparecidos, de la gente asesinada, de la represión, de esa violencia sistémica. Y de cómo también, aunque el general ya cayera del poder y tal, cómo sigue habiendo gente que llora a hijos desaparecidos, a padres asesinados, Sí, la etcétera, sombra larga, etcétera. ¿no? Claro, los pecados que siguen teniendo un eco en el tiempo, la muerte, la violencia, el dolor generacional, al fin y al cabo, Sí. que se mantiene en el tiempo. El siguiente Ujú. es, para mí, es el relato más flojito de la antología, Ujú. que es Violeta es el color de tu energía. Es un buen relato, es un retelling del color que cayó del espacio de Lovecraft, tal Sí. cual, o sea, es que es claramente eso, pero en códigos más modernos, tanto, tanto en la propia historia y los personajes y demás, sino como en la propia narrativa, le da ese concepto de el color imposible otro rollo. Ese pero- que está contento. Pero es un buen relato. Lo que pasa es que a mí se me queda un poco en tierra de nadie, no sé, un poco... Es muy Lovecraft. Es sí. Lovecraft total. No es que sea muy Lovecraft, es que es Lovecraft. Y es muy... ¿Cómo te digo? Me gusta que sea una reescritura, me gusta que juegue con Sí, obras eso- previas, me eso, gusta. eso es muy interesante, eso es muy inteligente. No me robes las zapatillas. No, Has robado una bolsa de plástico. un trozo de... Un trozo de... Es que yo el libro este, precisamente, lo tenía estos días en una bolsa de plástico para que no se mojara ni nada con Pues la lluvia ni nada. Pues ya no. Y entonces pues me dejé la bolsa aquí y pues de pronto la bolsa era pedacitos. Porque cierto caballero peludo. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de este relato. Sinceramente, se me ocurre poco comentar. Es Te digo, aterrador el... sí, da miedo, además trata también un poco de violencia de género, ¿verdad? Sí, a sí. través de esa historia Lovecraftiana, Mm. que verás, daba juego a ello, porque al final el color que cayó del espacio es esta familia, en una granja alejada, Sí. bueno, juega un poco con eso, ¿no? Pero no sé yo si tienes alguna cosa así que destacarle más. Nah, la No verdad. mucho, ¿no? Pues de Oka Oka y tiro porque me toca, porque tenemos otro relato que, si bien no es una reescritura de Lovecraft, sí que creo que... bueno, sí que creo no. Bebe mucho. Es y un relato que... te habla de es Cthulhu y de Relay. Sí, claramente es un homenaje a Lovecraft, pero lo hace desde sus propios códigos, sus códigos tanto de mujer, como de persona mucho más moderna, como de persona que bebe y vive la cultura asiática, que es La verdad es el orden y el orden es la verdad. Sí. Esta es la gran serie que nunca veremos. Es una historia de fantasía épica y oscura, Sí. eh, Muy chula. Lovecraftiana, tomando como protagonista a una princesa hija de profundos, hija de dioses del mar, que es, literalmente nombra a Tulu y a Riley, Sí. a través de una historia de fantasía oscura. O sea, te cuenta una novela de fantasía oscura en unas pocas páginas. Te la resume, ¿no? ¿no? No sé qué quieres comentar de este relato, a mí me fascina. Me gusta también cómo te va desarrollando la trama y te va desarrollando todo el tema de que si los profundos, de que si Cthulhu, que si Relay, te lo va desarrollando poco a poco. Y cómo llega a nombrarlos, a decir los nombres explícitamente, y es como... como lo típico de, anda, ha dicho el nombre del personaje este. Y como también te habla de eso, de esa usurpación del trono, de la propaganda, de... Sí, pero todo además con una especie de viaje del héroe extraño que te sí, va sí. contando a lo largo de las décadas. Sí. El cómo te crea esa selva javanesa Sí. de la que te cuenta ese imperio extraño. El cómo te cuenta que al final se va al mar con Tulu. Este es brutal. Este es una puta locura de relato. Sí, sí. O sea. Este sí que da. No para una novela, para una saga. O sea, yo me leería una saga entera basada en esta premisa. Porque es increíble, vamos. Después pasamos a otro que es también maravilloso, que es Cero Absoluto. Ujú. Cero Absoluto es una historia de folk horror total y absoluta.
El folk horror es algo que se ha ido tocando a lo largo de, de todos estos relatos, algunos más, algunos menos, pero la mayoría lo tocan. Pero aquí ya se hunde totalmente. Además, a través de nuevo, del trauma generacional. Volvemos otra vez a Una ese cosa tema. que no sé si me gusta o me disgusta de Bulkin Sí. es que los títulos no tienen por qué tener que ver con el relato. A veces el título lo ves de por sí y no sabes de qué va el relato. Es verdad que Cera, los otros sí que te puedo decir un poco por qué, pero es verdad que Cero Absoluto no sé por qué se llama así. Los otros sí que les veo un poco, ¿no? Más claro o menos, pero más o menos, ¿no? Pero es verdad que Cero Absoluto ni puta idea, no va de frío, ni de matemáticas. Bueno, un título es... Bueno, la señora pone títulos originales. Sí, bueno, parece como gorilas poniendo los títulos a la película. Bueno, ve comentando un poquito el relato, que el perro me ha robado una zapatilla. Pues el de Cero Absoluto habla un poco de la relación del ser humano como ser social, la identidad social, de cómo nos definimos en torno a nuestra familia, a nuestra comunidad, a tal. Y también del ser humano como animal, de la relación del ser humano con la naturaleza y cómo casamos el elemento animal con el elemento humano, racional. Y me parece muy interesante, y también, por supuesto, de ese trauma intergeneracional y tal. Y cómo eso... claro, aunque suene muy tonto, porque es un poco la definición, cómo algo de nuestro pasado, algo del pasado de nuestros padres, etcétera, puede limitar nuestro futuro, puede poner obstáculos a nuestro futuro. También me gusta cómo habla de cómo todos tenemos algo raro, algo macabro, algo siniestro. Que ocultamos. Algo que ocultamos. De hecho, cuando el prota deja de intentar ocultarlo, pierde a esa chica, ¿no? Con la que estaba hablando. Pero luego es como que lo revela y como que la chavala se asusta, pero él como que acepta, intenta como abrazar su lado animal, abraza su lado animal, pero al final se queda otra vez en esa tierra de nadie, pero como habiendo intentado ser un animal, pero hablando mal y pronto. Es tristísimo, porque la Sí. única vez que se abre lo rechazan. Pero luego al final sí que va a casa de la chavala y se da a entender que vuelven, que la chavala dice, venga, vale. Porque es como que el chaval ya como que ha aceptado su parte animal y su parte racional, las dos, y las ha Además, casado en ese aspecto. O sea, creo que lo has definido muy bien, pero además es que trata todo esto desde otra vez la perspectiva del amor al monstruo, porque es esta criatura que es como un hombre ciervo, que es una criatura que lejos de ser terrorífica, a mí me resulta tristísima. Da mucha pena, lo tienen ahí encerrado en una jaula, es como un dios del bosque, nunca se especifica muy bien qué es, ¿no? Pero... Es como Ghibli, pero mal rollero. Sí, o sea, bueno, Ghibli ya tiene momentos mal rolleros, Pero más mal rollero. Imagínate Ghibli, pero el Sin Cara se pone a abrir en canal y sacarle las tripas a alguno de los... Sí, aunque no es un relato que tenga explícitamente nada de terror, ¿verdad? O sea, tiene esa atmósfera, tiene fantástico... Que gore. ¿Tú dirías que tiene gore? Le sacan las tripas a varias criaturas y lo explicitan, le dan todo lujo de detalles pero, bueno, de cómo le sacan las tripas. Venga, vale, te lo compro, sí. O sea, a mí este me da una sensación más de tristeza que de terror, como el de Te quiero chica, ¿no? Más esa idea de melancolía. Ahora me has dado ganas, podríamos hacer algún día un programa de Estudio Ghibli y darle un poco una idea, ¿no? Podría ser una visión general, podría estar guay, ¿verdad? Sí, a mí este relato, además el trama del chaval con la madre, es eso, yo creo que es muy interesante. Es interesante, está guay. Sinceramente. Y el siguiente y el último. El último, además este relato es el exclusivo para esta antología. Y está muy chulo. Es una pasada, el Sin Dioses ni amos. Para mí, mi favorito es el de 7 minutos en el cielo, pero el segundo es este. Este es una pasada, aquí sí te doy la razón, que es una puta locura. Es el capítulo de
pro-abortion que tenía John Carpenter en Master of Horror, Ujú. de esta chica que quería abortar porque sabía que tenía al anticristo Ujú. y su familia antiabortista no le dejaba. Pues esto es parecido. No es lo mismo, pero es parecido. Es una familia que están condenados a que todos los hijos varones que tienen, A que si tienen un hijo varón porque Sí, no lo han tenido, va a lo han evitado. claro, cualquier hijo varón que tengan va a ser una especie de demonio que va a traer el fin de los tiempos. Mm. Además se da a entender como que esto es algo normal, rollo, que hay distintas familias que pueden tener, que han hecho en el pasado pactos con demonios, porque todo eso viene de lo mismo, y que pueden tener hijos o hijas, no siempre es lo mismo, ni siempre es tan grave, de hecho se da a entender que el suyo como que es muy chungo. Pueden tener hijos que sean demonios, ¿no? Reencarnaciones de demonios. Y además es que en este caso, el demonio también va por ahí, en plan, va por ahí. Tortura psicológicamente a la gente, a los miembros de la familia a lo largo de los años. Ya Bueno, no es solo la espada de Damocles, ya no es solo el miedo ya no es solo. Te cuentan, por ejemplo, de un caso de una mujer de la familia a la que tuvieron que hacerle un aborto en el tercer trimestre, casero, ilegal, sin ningún tipo de garantía sanitaria, porque estaba embarazada y era un niño, era un varón, y no podían consentir que viniera al mundo. No solo eso, sino también el tema de cómo, por ejemplo, te cuenta que la protagonista, por ejemplo, sufre una agresión o un intento de agresión porque el demonio se mete en un tío y lo posee y lo manipula. O sea, porque y el destroza. demonio todo el rato intenta. De hecho, no te hablan. Esto no me acuerdo yo bien, corrígeme si me equivoco. No te hablan como que el novio de la chica o El alguien que marido, conoce. sí. Tiene también una maldición. Otra maldición de Lo un que pasa es que demonio. en la maldición es como que nace una especie de niño murciélago. Y en la historia de la familia lo que han hecho es que cuando ha nacido un niño murciélago lo han matado. Ya está. Claro, o sea que. Porque, claro, yo recuerdo que eso pasaba más veces en otras familias y que da a entender como que el suyo es especialmente jodido. Sí. Rollo que va a traer el fin de los tiempos. Sí, lo de que el fin de los tiempos, sí. Además, la imagen absolutamente terrorífica de ella cuando es una niña, cuando conoce al demonio por primera vez. Y el que demonio lo que hace es violarla. Claro, es una escena de pura pedofilia. Bueno, no, ¿la viola? O sea, nunca se A da a ver. entender que es. O sea, el aire pedófilo de la escena es clarísimo. O sea, la viola o la tortura. Son las dos opciones. Nunca te dicen explícitamente qué, pero es una de los dos. Absolutamente la traumatiza Y de que por eso- vida y es totalmente terrorífico. Eso se lo ha hecho a todas las mujeres de la familia Sí. cuando cumplen 7 años. A todas. Claro, es que un niño muy pequeño. Y además eso, la idea de que el demonio es... Bueno, porque al final este relato es cultura de la violación tal cual. O sea, igual que Alien era violación en el espacio, esto es la cultura de la violación pero contada a través de una historia de demonios. Por eso me parece que el Fantástico es tan guay, porque esta historia y este tema, que es una cosa real de nuestra vida cotidiana, jamás nunca el realista lo hubiera podido contar con la potencia que te lo cuenta Bulkin. Sí. Porque ella lo hace a través del Fantástico. El hecho de que te cuente el tener el hijo de tu violador puede ser una cosa tan contradictoria y tan terrible, porque todo el rato va de que una de las miembros de la familia no quiere abortar un niño y se está resistiendo a ello. Y es un varón. Y es un varón, bueno, sí, claro. Todo el punto de cómo eso es tan contradictorio y a la vez es apocalíptico y terrible. Es, o sea, Y yo lo veo es mucho increíble. un relato sobre esos traumas intergeneracionales y esa Otra vez. espada de Damocles, ese clásico de cuando en una familia, por ejemplo, hay una enfermedad que se puede heredar, pero que nunca sabes si la has heredado. Y tienes esa espada de Damocles de, ya no por ti, sino por, ¿y si yo tengo un hijo y se lo estoy pasando a mi hijo? ¿Y si por tener yo a este hijo lo estoy condenando a ¿Tú le ves esa espada de Damocles? ¿Tú le ves la lectura de la enfermedad? Yo es que eso no se lo veo. Yo le veo la lectura de esa enfermedad, de esa herencia tóxica que tienes la cosa de, porque además tienen el tema de, es que solo si es un varón. Entonces están jugando al azar, están jugando a los dados Claro, con el pero diablo. Sí, siempre es una condena, porque si es un varón lo van a tener que abortar y si es una niña... Va a vivir toda su vida ella, a su vez, con esa espada de Damocles Claro, va a vivir torturada, porque ya no solo la espada de Damocles, de jugar al azar, de jugar al caro cruz cada vez que
que quiere tener un hijo, sino que es lo que hemos hablado antes. Va a vivir una vida jodida porque el demonio va a intentar pillarla siempre. Sí. Y el demonio va por ahí destrozando la vida. Claro, intenta activamente nacer todo el rato. Y- De la manera sí. en la que pueda. O sea, va a intentar. Y si tiene que, como te digo, poseer, como has dicho tú antes, poseer a alguien para violarla, o si tiene que joderle la psique hasta que no pueda, lo que sea, con tal de volver a la vida. Y por ejemplo, ya con spoiler, en el caso este del intento de agresión, ya no es solo aparte el demonio, porque además es que posee al novio de la madre después de haber matado al padre de la niña. Primero el demonio mata al padre de la niña por rebelarse contra el demonio. Deja a esa mujer viuda, mata al amor de su vida por rebelarse contra ese demonio. Y deja a esa niña huérfana. Y cuando esta mujer rehace su vida, posee al novio, ya no solo por violar a la niña, que aparte, por joderle la vida tanto a la niña como a la mujer. Sí, por por decirle, coraje. ¿te has atrevido a rehacer tu vida? Pues no te lo voy a consentir. Te voy a joder, te voy a coger a este hombre y voy a hacer que lo odies y voy a hacer que no te vuelvas a acercar a él para que no tengas la más mínima oportunidad de ser feliz. Porque tú te has rebelado contra mí, porque tú no me has dado el hijo que yo quería y porque te has juntado con un hombre que no me quería a mí, que se ha rebelado contra mí, pues no te voy a permitir ser feliz. Y eso me parece muy interesante, el cómo les va jodiendo la vida. Además, esas imágenes que crea, como al final, cuando van a hacer ese cielo que se abre, las imágenes que crea son pavorosas. Nunca llegas a ver al demonio, pero las pocas imágenes que tienes de él, de pocos reflejos, porque siempre les parece como oculto, ¿no? Pero son totalmente escalofriantes, o sea, es un relato terrorífico. Y todo también el tema de destrucción, de que hay una de las primas que dice, la que está embarazada, que le dice que hay un momento en que tienen una conversación como diciendo, pero ella sabe que esto va a acabar con el mundo. Y responde la otra, sí, pero es que yo creo que ella quiere acabar con el mundo porque ve que el mundo es una mierda. Y claro, dice, pues voy a terminarlo. Viviendo esa existencia, ¿no querrías tú acabar con el mundo? Es que al final... pues eso es la antología. Bueno, tú ya has dicho cuál es tu relato favorito. Sí. ¿Y tú el de Te quiero chica o cuál? Me cuesta un montón. Entre Sin dioses ni amos, La verdad se lo negó de la verdad, Te quiero chica y Pug el hueso, elegir entre esos 4 me parece, es que cada día te diría uno distinto. Es que me parece dificilísimo. Eso es buena señal. Es increíble. Es que no tiene ni un relato malo. O sea, es que el peor relato que tiene sea un relato bueno, dice mucho de lo que es esta antología. O sea, es absolutamente increíble. O sea... Burkin te queremos. Burkin escribe más. Es una pena que esta mujer no escriba más. O sea, tiene una... Es una pena y no es una pena, verás, que se tome el tiempo que necesite, ¿no? Para hacer cosas tan buenas. Entiendo que esto no se hace rápido, pero joder, da coraje, tío, que me encantaría ver tanto que bueno, que encontré la manera de traer su libro de Estados Unidos solo porque es que necesitaba leer de esta mujer, porque es una pasada, es una locura. Además, es increíble como se ha vuelto una de mis escritoras favoritas y la encontré de casualidad, porque este libro me tocó en un... Me lo dieron por ganar el concurso este que hacía la biblioteca de Carfax, los que la publican aquí en España, de relatos, el de Más allá de la muerte, ahora ya unos años. Y mi relato fue el ganador y me regalaron este libro, ¿no? Y no tenía ni idea, pero ni idea. Y de repente me empecé a leer y dije, hostia, ¿esto qué es? Fue mi primer toque además con el New Will, que es una cosa que me ha influenciado a mí mucho como escritor y tal, y es una puta locura, o sea, es que me partió por la mitad. O sea, para mí dentro de lo que es mi literatura y mi concepción de la literatura, para mí este es un libro tan fundacional como fue en su momento leer el caso de Charles Dexter Ward de Lovecraft, como fue leer Carrie o como de Stephen King, o como fue leer Conan, que son cosas de Robert Howard, que son cosas que me han ido conformando como lector y como escritor, y este libro para mí está ahí a ese nivel. Lo que me ha marcado, por eso para mí era tan especial hacer este programa y dedicárselo a Bulkin, que es una puta locura. O sea, Bulkin te queremos, Bulkin escribe más. Y bueno, no sé si quieres dar algún pequeño apunte antes de terminar. Bulkin te queremos, Bulkin escribe más y está muy chulo todo. Además es que también son relatos en los que cada uno puede ver algo distinto.
alguien puede ver una lectura más de tema de violación, alguien puede ver una lectura más de tema de trauma intergeneracional, porque las dos cosas están presentes, entonces cada uno, en base a su necesidad emocional, por así llamarla, saca una cosa u otra de cada relato. Entonces son muy versátiles, es lo que quiero decir, y eso me gusta mucho. Y Vulkin, te queremos. Vulkin escribe más. Bueno, Junque, ¿tú tienes algo simplemente que pues decir? ya... No hay Junque se rasca. El podcast en el que lo de por culo. Junque se rasca. Bueno, pues ahora os dejamos con el relato. No sé cuál de los dos va a escribir este relato. Todavía no lo he decidido. Pero... Alguien lo hará. Junque quizá. Tenéis un relato. Quizá y Junque nada. escriba un relato y sea... así todo el rato. Y bueno, os dejamos que ya va terminando el relato y ya va siendo la hora de pasear a Junque. Sí, El paseo de la noche. el caballero peludo. Y nada, que nos vemos. Espero que lo hayáis disfrutado o no, porque no soy vuestro jefe, tampoco puedo obligaros a nada. Y nada, que nos vemos en un par de semanas. Y lo de siempre es que os jodan un rato y que paséis una noche de puta mierda, que para eso estamos aquí. Hasta luego. El insoportable zumbido. Ojalá fuera sorda. Ni un susurro, ni un estridente rugido. Nada. Ojalá fuera sorda y todo mi vocabulario fuesen gestos y muecas. Me gustan los gestos, solo los hacen las personas. Nuestros dedos, nuestras manos, tienen algo especial. Son único y exclusivo de la raza humana. Sin embargo, tengo mala suerte. Escucho perfectamente. Escucho cómo las hojas crujen bajo mi peso en otoño, cómo las ramas se parten, cómo el fuego chisporrotea y los pájaros se burlan de mí. Sobre todo, escucho a las cigarras. O creía que lo hacía. Son muchas, como una nube de desperdicios o un hice oscuro. Zumban con fuerza atronadora y me susurran cosas. Me revelan secretos que, como todos los secretos, lo son por alguna razón. Me cuentan qué hacen los adultos cuando nadie los ve, qué hacen cuando creen que nadie los verá jamás. Las atrocidades, los placeres de la carne que se convierten en horrores y así son aún más dulces. Me cuentan cosas que pasan demasiado lejos, allí donde las estrellas se apagan y cosas que no tienen nombre truenan. Me lo cuentan todo y lo hacen entre risas, todo cubierto de ese insoportable ruido blanco. Nadie más lo escucha y yo creo que todo el mundo se ha vuelto sordo salvo yo, que reaccionan por costumbre, por no aparentar extrañeza, que es la única respuesta que se me ocurre, la verdad. O que se me ocurriría, pues hoy ha sucedido algo extraño. En mi habitación, con la luz apagada y las lágrimas pegajosas, he escuchado una cigarra. Su ruido crujiente, su eco sordo. La he mirado, una criatura gorda y grisácea, anodina y molesta, pero nada más. Y entonces he pensado que todo había acabado. Y he salido y el cielo estaba azul y despejado. Sonreí hasta que una nube negra e impenetrable se situó sobre mí y las oscuras cigarras se pusieron a contarme sus horribles secretos y a carcajear de nuevo. Yo he empezado a preguntar si solo eran esas cigarras, si conocen el infierno, si tiene sentido que sean de allí, si los espectros surgen y las mueven para su disfrute. Solo quedaría saber por qué razón me sucede a mí. Solo quedaría saber por qué, como siempre pasa. Entonces, cuando me echo a llorar y mis padres me preguntan de nuevo qué me sucede, el número de otro psiquiatra en un papel mal doblado en sus manos. Y les pregunto por qué cosas malas le suceden a personas buenas y me responden que a veces no hay sentido en los sucesos. Las cigarras que no carcajean para mis oídos, pues esa es la verdad que me han revelado. Cigarras que no lo son. Eso es lo que lo hace todo más insoportable.
La incomprensión, habiendo tantas verdades, retuerce más la mente que cualquier cosa. Y yo miro los puentes con ansia y pavor, porque si caigo tal vez no haya nocturnidad y silencio sepulcral, tal vez haya infierno y risas inacabables, solo que entonces quizás vea que hay detrás de las cigarras y su velo de zumbidos. Eso me anima a vivir un día más para anhelar ser sorda, aunque en el fondo sé que eso no las detendría.